es que la literatura es en parte un oficio que se aprende, es un craft, ¿no? Una serie de habilidades que se aprenden, pero también es algo que es más profundo, es la capacidad de encontrar las historias que uno tiene que contar, ¿no? Y las historias le suceden a todos y nos suceden a todos. Todos somos narradores, todos somos testigos, todos somos posibles novelistas. Nos pusimos en marcha a buscar historias y encontramos sin ninguna dificultad a 4 personas dispuestas a contar sus historias, a contar historias unidas por un hilo común que es el tránsito, la llegada a Nueva York, ¿no? Podíamos haber elegido muchas otras, encontramos estas. Y entonces tenemos, de izquierda a derecha, tenemos a Visila Bococo, que es española, guineana, de Valencia, de Nueva York, directora ejecutiva de la US Spanish Chamber of Commerce. Tenemos a Rubiela Ruiz, que entre sus muchas habilidades tiene la de limpiar estupendamente nuestra casa y ayudarnos a Elvira y a mí en nuestra casa. There is also our friend Jim White, who is the third one, the only one who will be speaking in English, who is a broker, is a real estate broker who came here in the late 70s, in 1979, and you'll hear his story because it's an extraordinary story. And then, y por último, y esta es la tensión narrativa que nunca puede faltar, acabo de recibir la llamada del cuarto personaje que va a leer su historia esta noche, que estaba atrapado en el tráfico, que es Juan Carlos Bonilla, doorman del edificio en el que nosotros vivimos, ecuatoriano, nacido en Ecuador en 1975, que espero que se presente de un momento a otro. Los 4 tienen una gran personalidad. A los 4 les pusimos a pensar en su pasado y a contar su historia para hacerlo aquí esta tarde. Rubiela me escribió un email y me dijo que éramos unos esclavizantes de la escritura, porque la teníamos ahí escribiendo un domingo por la tarde su propia historia. Para nosotros, para los libros que escribimos, los personajes son fundamentales. Uno va por la vida tratando de cazar buenas historias y esas personas que son irrepetibles. Pero hay una cosa que ocurre cuando escuchamos una voz humana y una voz real. Es que los que escribimos ficción tenemos que reconocer que no hay nada más emocionante que una voz humana. Como aquí habrá muchos profesores de literatura, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿para qué sirve la literatura? Pues la literatura yo creo que sirve, entre otras cosas, cuando cogemos un libro para que prestemos oído, para que pongamos oído a lo que otras personas quieren contar. Mi nombre es Rubiela Ruiz y nací en Colombia, Suramérica. Mi hermana menor, Marta Lucía, había llegado unos 6 meses antes a este país, a la ciudad de Nueva York. Rentaba un cuarto muy pequeñito donde apenas cabía una camita. Allí llegué, nos pusimos de acuerdo que ella dormiría en la cabecera y yo en la otra punta. De pequeñas solíamos dormir juntas, de niñas, porque la verdad no crecimos mucho. Mi hermana le pidió a un amigo que me llevara a unas factorías a buscar trabajo. Sentí entonces que una de esas puertas herméticamente cerradas se abría. Me preguntaron por papeles, la Green Card, tal vez la pregunta más temida por un ilegal. Respuesta, no. Inglés, no. Experiencia, no. Cosía, no. Pues entonces, no. Los primeros años fueron muy difíciles, extrañaba el clima de mi amada Colombia, ahí sí comprendí que amaba Colombia. Especialmente cuando llegaba el otoño seguido del invierno. Uy, qué horror. Las 8 de la mañana y todavía oscuro. Las 4 de la tarde y ya está oscuro. Me inundaba una gran tristeza y una nostalgia, y todavía me da un poquito, Vi una Nueva York iluminada, entretenida, dadivosa y con gente muy generosa. Por eso y mucho más, Nueva York, thank you very much.
It was better to survive in New York than anywhere else. Growing up, I remember that my father always told me, you have to fake it till you make it. Well, I never faked so hard in my life. I faked that I knew what was going on in the meetings, and I faked that I was straight, which was by far the most difficult. Back then, no one was out except hairdressers and people in fashion. He was astonished and appalled to learn that my parents did not know I was gay. He would say, how can you not tell your parents something that is so profound and that figures into your life in such a major way? His mother had known that he was gay from an early age. She had also recognized him as a gifted artist. I would soon learn that an Italian son could do no wrong for an Italian mother, especially a count who had learned to travel in fashionable circles in New York, Palm Beach, and Monte Carlo. On my visits to Key Biscayne, I remember walking down the beach and being turned on by the bronzed, muscular boys in Speedos. This was the moment that I finally started to admit to myself that I was gay. I finally found a little studio in a forlorn little building on East 60th Street. It was on the first floor in the back with views of a big parking lot and the exit ramp at the Queensboro Bridge. The cars would rumble down the ramp and the whole apartment seemed to shake. It was a bitterly cold winter and there wasn't enough heat. I quickly learned that I was not to ask the super for anything. He was an angry alcoholic with a mousy, beaten down wife. If I said anything, he would start hurling gay insults and threaten to have me evicted for all of my sexual perversity and activities in the building. I moved my bed into the nook in the kitchen, which was a little warmer and where there was not as much noise. I made my peace with the place as best I could. It was a struggle to make ends meet. I hated my job at the bank, but I could afford paperback books if I had soup and cereal for dinner. Mi mamá siempre quería venir, pero mi papá siempre nos decía que no estaba de acuerdo. Mi papá fabricaba sandalias en el patio de nuestra casa. Se llamaba José Ramón, él falleció ya. En las temporadas de primavera y verano, él siempre salía a las ferias a vender sus sandalias. Mi abuela venía y nos contaba que este era el país de las maravillas. Con solo caminar ibas encontrando por la calle billetes de $5. Nos decía que todo era nuevo y bonito, pero yo no le creía. Por fin llegó la hora de nuestro viaje a los Estados Unidos y la noche anterior yo no podía dormir, me dolía mucho el estómago. Lo único que pensaba era ver a mi papá. Ya hacían 2 años que se había marchado. Cuando llegamos al aeropuerto solo pude mirar atrás y vi a varias personas que se despedían y sentí que ya no volvería a mi país. Mi mamá no hablaba durante el vuelo, siempre callada. Cuando llegamos a Nueva York había mucha gente esperándonos. Me abrazaban y me decían cosas y yo no sabía quiénes eran. Todo se me nubló. Todo el mundo me hablaba y yo no entendía a nadie, ni veía a nadie. Solo vi a mi papá. Pero cuando se había marchado 2 años antes, él era flaco, ahora estaba gordo. Me abracé a él y los dos lloramos. Llegamos al apartamento al Spanish Harlem, que quedaba en la 100 entre segunda y tercera. Yo miraba en la calle y me decía, ¿por qué hay tantos morenos? Mi nombre es Visila Bococo y mi historia comienza en los años 70, cuando mis padres emigraron a España procedentes de Guinea Ecuatorial. En aquellos años era muy difícil ver una familia africana. Siempre he sido la única niña negra en todos los colegios a los que he asistido y eso siempre me ha hecho sentirme especial. Y esto también me ha ayudado a aprender a reírme del mundo. He lidiado con niños pues, que no querían sentarse conmigo en clase porque pensaban que se les iba a contagiar el color y lloraban desolados ante el hecho de que esta circunstancia se pudiera dar, ¿no?
He lidiado con niños que me llamaban negra y se reían, pero cuando llegaba a casa, pues mis padres me decían, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Y realmente Nueva York es el amor más fiel que he tenido en mi vida. Quisiera también pues darle gracias a don Antonio y a doña Elvira por esta oportunidad. Tengo la suerte de considerarme entre sus amigos y bueno, y con Elvira además normalmente siempre tenemos nuestras orgías gastronómicas y siempre nos vamos a estos restaurantes y nos ponemos moradas. Pero también tenemos la ocasión de comentar todas estas sensaciones que produce Nueva York. Y yo, desde luego, aunque llevo aquí 11 años, como digo, sigue siendo el amor de mi vida, ¿no? Esta ciudad. Gracias. Como ven, son cuatro historias que parecen muy distintas entre sí, ¿no? Parece que no pueden ser personas más diferentes entre sí, con orígenes más diferentes, pero de pronto pues, empezamos a encontrar afinidades y puntos de conexión y emociones comunes, ¿no? Ese hilo de la llegada, del desarraigo, del encuentro que atraviesa casi todas las vidas de las personas que estamos aquí, ¿no? Efectivamente, por donde quiera que va el hombre o la mujer, Juan Carlos, Visila, Rubiela, Jim, nosotros, cualquiera de ustedes, los que están aquí, por donde quiera que va, lleva consigo su novela, ¿no? Y para nosotros ha sido muy emocionante esta noche mostrarlo en la práctica, ¿no? En vez de hablar de literatura y ponernos cansinamente a tomar la palabra nosotros como escritores, ceder la palabra a las personas que tienen las historias. Muchas gracias. Muy bien, interesante la experiencia, muy nervioso. Muy emocionante. Hubo parte de la historia que me recordaba ciertas cosas tristes, pero traté y me puse un poquito mejor y no pensé en nada, solo simplemente decir mi historia y darle gracias a la señora Elvira, a su esposo. Y nunca había hecho algo así. ¿Mucha emoción? Demasiadas encontradas, muchas risas, y mi esposa no sabía de muchas cosas de eso. Pues nada, explicar un poco mi historia, la historia de mi vida y cómo llegué aquí a Nueva York. Y la verdad es que ha sido emotivo para mí y ha sido especial recordar estos momentos del pasado, pero bueno, se confirma que todavía sigo realmente fascinada por esta ciudad y agradecidísima, ¿no? Por todo lo que la ciudad me ha dado. Y luego, bueno, pues que ha sido una experiencia muy bonita porque en ocasiones pues no tienes la oportunidad de compartir tus experiencias y de hablar desde dentro. Y me ha gustado muchísimo la experiencia. ¿Lo repetirías? Sí, por supuesto. Ha sido un poco difícil para mí porque mi leyendo tiene muchos sujetos fuertes y íntimos y difíciles. ¿Cómo lo ha pasado aquí? Sí. Sí, una experiencia muy bonita, me pareció muy maravillosa el poder oír también a otras personas con el sentimiento que tienen sus emociones muchas veces guardadas, que son los recuerdos de las primeras veces, de la primera vez que llegaron y de los primeros días o meses que transcurrieron sus vidas. Y pues es algo bonito poder compartir y por otro lado es haber tenido la oportunidad de tal vez de descubrir una futura escritora. O actriz. Nunca se sabe. Ok, gracias. Muy bien.